Una de las consecuencias inesperadas de la situación mundial de este momento es el conflicto que ha sucedido entre Estados Unidos y algunos proveedores de LLM. Pero, ¿esto en qué me afecta al final en el día a día? Quédate en este capítulo porque hablaremos del contexto mundial y cuáles son las implicancias en las empresas a nivel mundial. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Estimado Ignacio, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué no está pasando en este mundo? 2026 ha sido el año de todo, así. Pero, particularmente en el mundo de la IA, ¿cierto? Hubo algo bien interesante respecto a Anthropic. Anthropic le negó al gobierno de Estados Unidos, derechamente al Departamento de la Guerra se llama, el DOW. Básicamente ellos pidieron, ¿cierto?, tener acceso irrestricto al modelo. Y Anthropic básicamente dijo que no. Entonces Trump, en este caso, me encantaría decir que fue Estados Unidos, pero fue particularmente Trump, así que no sé qué tan verídico es, por lo menos a la fecha de hoy día, de dónde viene todo este tema. Pero básicamente dijo, Anthropic está baneado de usarse con lo que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos completo. Y si alguno de nuestros proveedores usa Anthropic, también está baneado de ser proveedor de nosotros. Sí, la verdad que la situación ha estado bastante tensa las últimas semanas y al momento de grabar este mismo podcast continúan las tensiones con idas y venidas, respuestas y firmas de distintos actores, entre esos Microsoft también, así que ahí lo vamos a mencionar. Pero ¿en qué momento Anthropic empezó a trabajar con el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué fue este inicio de servicios? ¿Cómo funciona ese trato? Bueno, esto en realidad empezó el año pasado, ¿cierto? Como mediados del año pasado, julio del 2025, con una empresa que se llama Palantir, ¿cierto? Básicamente es como el intermediario de estos servicios que están ofreciendo en ese momento no se llamaba Department of War, ¿cierto? Tenía otro nombre. Department of Defense. Defensa, exactamente. Sí, el DoD. De hecho, una de las cosas que pasó cuando empezaron con todo esto fue, oye, todo el sistema que nosotros tenemos funciona exclusivamente con los modelos de Anthropic. ¿Qué hacemos ahora que ya no los podemos usar? Y de hecho hubo una solicitud en su minuto de, señor presidente, por favor déjenos usar Anthropic un par de días más antes de darlo de baja, muchas gracias. Entonces eso es un tema bien interesante, lo podemos expandir un poquito más adelante. Y lo otro que pasó es que al día básicamente aparece Sam Altman y dice, oye, OpenAI acaba de firmar un contrato con el departamento de guerra, digamos, así que nosotros ahora le vamos a ofrecer servicios y etcétera. Ahora, ¿qué es lo que, como el foco del capítulo hoy día y lo que nos gustaría abordar más allá de como la historia que vamos a tocar? Tiene que ver con el impacto que eso tiene para las empresas. Porque si una empresa le pasa lo mismo que le está pasando ahora de, oye, ¿qué pasa si toda mi estructura está basada en, por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto? Y el día de mañana ChatGPT se vuelve como un problema porque la gente cree que apoya a grupos políticos que a mí no me gustan o está metido en temas turbios, entonces después empieza todo este problema de, oye, yo no quiero trabajar con ningún proveedor que use esta plataforma. Claro. ¿Qué hago yo si mi estructura completa de negocio está restringida a un solo modelo o a una sola empresa, ¿cierto? Entonces, un poco la idea del capítulo es abordar un poco cómo en los riesgos de esto, por qué pone diversificarse, qué tan difícil es realmente verlo. Y bueno, ayudar un poco a la gente también a entender cómo, por qué esto es tan complicado, qué podría ser, porque lamentablemente esto es muy distinto cuando alguien decía, por ejemplo, oye, no sé, Photoshop resulta que está metido en algún problema, Adobe está metido en algún problema legal, dejen de trabajar con él, ¿cierto? Porque el programa en sí mismo está como alejado, es como separar al artista del arte, ¿cierto? Claro. Como que de cierta manera hay una especie de separación, pero en la inteligencia artificial, cuando en realidad yo le hago una pregunta y me devuelve algo políticamente incorrecto, lo que pasó con DeepSeek apenas recién salió, que le preguntaban por esta plaza de no sé dónde, De Tiananmen. y te respondía que ahí no había pasado nada y es todo un tema, pueden buscar en Wikipedia qué fue lo que pasó realmente. Pero claro, entonces empieza a ser como, oye, ¿qué pasa si yo tengo un modelo en mi empresa? Y le pregunto cosas y en realidad no me responde como lo más neutro, sino que me responde lo que el proveedor, la agenda política del proveedor quiere meter en el modelo. El tema principal es, Anthropic está perdiendo este contrato, todavía hay temas legales entre medio, incluso hay demanda por parte de Anthropic. Obviamente el Estado
de Estados Unidos, la redundancia dado su nombre, es un cliente importante para Anthropic. Claro. Entonces son varios millones, el contrato se estima en $200 millones. Es un ingreso que va a perder inmediatamente Claude o Anthropic. ¿Cómo va a seguir operando? Es decir, ¿hay riesgo además de que Claude desaparezca por falta de financiamiento entonces? A ver, que una empresa de IA vaya a desaparecer de la noche a la mañana, en especial una de las 3 grandes que hay, yo lo veo difícil, pero sí vale la pena mencionar que muchas empresas, todas las personas que han trabajado con proveedores saben que siempre está el típico contrato de, oye, te tienes que hacer con esta cantidad de tiempo, ¿cierto? Y cosas. Y al trabajar con el Estado se vuelve más complicado porque el Estado puede decir, oye, en realidad como que los declaro enemigos del Estado, así que no tengo que cumplir básicamente nada con usted. Entonces, de cierta manera, hay otro problema, que todos estos contratos y cláusulas y todo lo que tú quieras, de cierta manera son invalidados. Claro. ¿Cierto? Como dices tú, hay una demanda por detrás y todo. Anthropic yo no creo que vaya a desaparecer por esto. Hay varios temas interesantes. Tú mencionaste Microsoft, ¿cierto? Sí. Microsoft no tiene un modelo propio. Mucha gente cree que Copilot es un modelo de Microsoft, pero la gente que no sigue, y estoy seguro que saben, en realidad Copilot utiliza por detrás ChatGPT. Y actualmente Microsoft tiene otros modelos que ofrece dentro de su servicio, ¿cierto? Uno de ellos siendo los modelos de Anthropic. Y de hecho están bien integrados por su buena respuesta, especialmente la integración con Office. Exactamente, de hecho hace muy poco ha logrado este capítulo, probablemente ya van a haber pasado un par de semanas desde que salga el capítulo. Efectivamente estaba este cowork, ¿cierto? Sí. La gente decía, oye, Copilot al fin hace lo que la gente pensaba que iba a hacer o lo que la gente quería que haga, y todo eso lo ha hecho gracias a Claude, porque Claude lanzó una manera de trabajar y programáticamente funciona mejor y ya no trabaja con CSV por detrás, ¿cierto? Usando pandas, sino que trabaja con el Excel. Entonces ahora puede hacer tablas dinámicas, ahora puede hacer gráficos, puede pintar pestañas de colores, entonces tiene muchas más funcionalidades. Entonces, cuando Donald Trump va y dice, oye, no queremos trabajar con Anthropic, Microsoft estaba como, bueno, y tampoco nadie que trabaje con Anthropic. Y ahí, ¿qué hace Microsoft? Porque ahí empieza el otro problema, o sea, y seamos justos, esto va para los dos lados, o sea, Trump dice una cosa, pero después el gobierno tiene que andar diciendo, oye, danos un par de días, déjanos ver cómo lo hacemos, este sistema, porque resulta que ahora que tampoco van a usar Windows, porque Microsoft trabaja con Anthropic, entonces ahora van a tener que votar todos los sistemas operativos de los computadores. Es bien complejo esa parte, porque claro, probablemente Windows le ofrece varias cosas, varios servicios al Estado de Estados Unidos. Se supone que es súper restrictivo a que no puedes trabajar con Anthropic si le ofreces servicios al Departamento de Guerra. Ya, pero si tú tenés contrato así como con todos los ámbitos del Estado, es como no. Contigo sí voy a usar con Claude y contigo no voy a usar Claude. Es como bien difícil poder hacer esa distinción operativa. Claro. De, ok, puedo o no puedo hacerla. Así que al final yo creo que la mayoría de las empresas, si esto sigue tal cual como está hasta este momento, podrían decir, ok, no puedo usar entonces Claude para ninguno de mis contratos o para mi servicio en general, para mi operación, y voy a tener que buscar otra opción. Y ahí justamente donde OpenAI empieza a contar billetes. Sí, ahí es bien interesante porque alguien le había preguntado si en Twitter, digamos, ¿cierto? La plataforma estándar donde uno se entera de todas estas cosas de inteligencia artificial por alguna razón. Básicamente le preguntaron a Sam, oye, ¿hace cuánto que estaban viendo esto? Porque es como súper conveniente que se cancela el trato y el día siguiente básicamente sale OpenAI. Y él decía que en realidad esto venía hace tiempo, que era algo que se estaba viendo. No sé realmente si creerlo o no, pero tampoco tiene mucha razón para mentir. No le costaba nada decir, sabes que llegaron con esta emergencia y ahí nosotros le estamos supliendo, ¿ya? Claro. Siendo justos, hay una diferencia entre lo que ofrecía Anthropic y lo que ofrece OpenAI. Anthropic le están pidiendo que dé básicamente el modelo sin restricciones, básicamente la versión más bruta del modelo para poder trabajar. Lo que significa que funciona mejor, pero también más autónomamente. De hecho, había una parte específica que ellos querían que el modelo pudiera tomar decisiones autónomas sin supervisión ni aprobación de una persona, ¿ya? En el contrato de OpenAI había una pequeña distinción porque si bien parecía ser lo mismo, cierto modelo sin restricciones, bla, 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 la diferencia es que la versión de OpenAI que ellos firmaron permitía que hubiese siempre asignado un responsable humano, que no es lo mismo. Con Anthropic. No, responsable humano era lo que... El contrato era con Anthropic, ¿no? No. Con OpenAI la distinción era un responsable, y de hecho por eso quería hacer esa distinción, porque para muchas personas suena como lo mismo. De hecho muchas personas dijeron, oye, Anthropic ofreció esto, OpenAI ofreció esto, y básicamente es lo mismo. Entonces Anthropic lo que ofreció básicamente es, oye, yo te puedo dar todas estas no restricciones, pero una persona tiene que dar el ok, tiene que estar ahí y decir ok.
en el caso de OpenAI, lo que dice es que hay un responsable, es decir, la máquina lo hace solo, pero si algo sale mal, es tu culpa. Es tu culpa, exactamente. Claro. Pero tú no estás ahí para decir lo que hay del tema. Entonces, Perfecto. esa fue un poco la distinción que se hacía y que también es una distinción no menor. ¿Ya? Ahora, de nuevo, estos son contratos que se filtran, que no sé qué. Nadie sabe al final si es tan así como se dice, si hay una cláusula. Claro. Las partes legales usualmente hacen alusión para atrás. Entonces, hay hartos temas que en realidad uno no puede decir solo por esa cláusula que es así. Pero tampoco son santos los de OpenAI, entonces uno también tiene la duda. ¿Cierto? OpenAI es lo más close que hay, ¿cierto? Ahí la gente al final dice, bueno, está dentro del carácter de la empresa, así que no tengo por qué cuestionarme que sea de esa manera. Ahora sí me gustaría, antes de seguir con el tema de la importancia que esto tiene para las empresas, ¿cierto? Que no trabajan actualmente con nada de esto, sino empresas que quieren tener sus modelos o quieren trabajar con inteligencia artificial, y lo que nosotros queremos que ellos sepan de posibles riesgos a futuro es cuál es el uso que se estaba haciendo de la inteligencia artificial, cuál es el objetivo y por qué razón básicamente Anthropic se rehusó a dar este acceso. Es decir, lo primero que apareció, que primero fueron rumores y fue esa llamada justamente del CEO de Anthropic hacia el departamento de guerra, fue, oye, ¿realmente ustedes utilizaron nuestro modelo para el asalto a Venezuela? Y ahí empezaron a saltar todas las alarmas. Claro. Enojos pues, de parte del Estado de Estados Unidos y obviamente molestia también de Anthropic. De ahí para adelante, ¿qué más sucedió? O sea, ¿qué nos sucedió? Pero no sé si nos conviene a nosotros entrar realmente en ese detalle como de cómo escaló esto a nivel general, porque al final fueron, yo diría que 2 semanas de ir y venir. Y hasta el día de hoy creo que de hecho Anthropic está volviendo a negociaciones con el Estado. Justo hace ni siquiera un par de días, hace un día si no me equivoco, Microsoft incluso levantó o se unió a una contrademanda, digámosle. No es exactamente la palabra, y pido disculpas a los abogados acá. Pero básicamente con Anthropic y otras personas de la milicia de Estados Unidos, sí, pidiendo que por favor reconsideren la posición por varias razones. Digamos, una de ellas tiene que ver con, oye, en realidad no necesitamos tener ese nivel de como poder absoluto. Lo otro tiene que ver con, oye, en realidad estás poniendo al Estado en una situación súper difícil. Como dices tú, pasa mucho en empresas y en el gobierno que hay muchos contratos que no son a nivel de área. En especial estos contratos que empiezan a superar varios millones de dólares en este caso. Usualmente son contratos generales. O sea, tú no vas a ver a Microsoft lidiando con cada una de las áreas del gobierno. Sería ridículo. Pero quizás van a tener que hacerlo si esto sigue así. Entonces se empieza a volver súper complicado el tema de cómo funciona. Y lo más interesante encuentro yo es que todo esto lo empezó Donald Trump en un tweet que hizo. Y claro, después hubo respaldo del departamento y todo diciendo, oye, efectivamente estamos detrás de esto y qué sé yo. Pero suena como una decisión que alguien dijo en el momento nomás, ¿cierto? Sí. Que ahora están todos pagando el pato y todo, tratando de ver cómo se calman y qué sé yo. Básicamente, como decía, ha pasado de todo. Hemos tenido el conflictos en el hemisferio norte, digámoslo. Sí. ¿Ya? Para que YouTube no nos cancele ahí. No sé si hay algo más que quieras abordar de todo eso antes de pasar ya un poco al impacto que eso tiene en la empresa en Chile, la empresa en Perú, digamos, la empresa en España. No, yo creo que entremos directamente a las implicancias de todo esto en la operación de la empresa, que al final es el objetivo de este podcast. Ya, ¿por qué, dado este pequeño resumen, ¿cierto? Yo no podría indagar mucho más en mucha información al respecto, pero ¿por qué eso me importaría a mí? ¿Por qué eso me importaría a mí que trabajo en una empresa, no sé, en Chile, quizás local, o Perú, o cualquier empresa de Latinoamérica, que quizás no trata con Estados Unidos y no trata con nadie que trate con Estados Unidos? En realidad esto no es mi problema, ¿cierto? Lo que nosotros podemos aprender de esto tiene mucho que ver con cuando yo armo un sistema, qué tan restrictivo va a ser ese sistema con un modelo en particular. Claro. ¿Ya? En especial cuando recién empezaron a salir estos modelos, ese era un tema bastante grande. Muchas empresas partían trabajando con un modelo en específico. Y la mayoría de las empresas que tienen productos que hoy día funcionan bien, proyectos llevan años, y todos ellos les tocó en algún minuto, por lo que nos han contado, ¿cierto? Varios de ellos, de hecho, me dio el podcast a contar su historia, les tocó migrar de modelos. Y en su minuto lo que pasaba era que tenían que elegir como dónde ir o qué migrar, que es lo que mucha gente discutía de, oye, Google se quedó atrás, y es como no, en realidad ellos apostaron por una arquitectura distinta, entonces esa es un poco la idea. Pero a muchos de ellos les tocó migrar y han aprendido en esa migración de, oye, en realidad esto puede pasar de nuevo, ¿cierto? Entonces, mucho más preparados para hacer ese cambio.
Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Muchas empresas hoy día que están metiéndose cada vez más en inteligencia artificial no tienen el conocimiento de cómo funciona la inteligencia artificial a nivel de la implementación por detrás. ¿Ya? No cómo hace lo que hace, sino, oye, ahora que lo tengo en mi sistema, ¿cierto? A mí me disponibilizaron Copilot. ¿Qué implica eso en la parte de por detrás y qué implica si el día de mañana yo quiero cambiar eso? ¿Cierto? Correcto. Y más importante si yo estoy desarrollando algo propio. ¿Ya? Exacto. Es común, hemos hablado con varias empresas que, claro, no le han habilitado un Gemini o un Copilot, sino que han desarrollado su propio GPT, por decirlo de alguna manera, internamente. Y claro, esas plataformas están en base a algún modelo. Y claro, funcionan bien, no sé, por decirte, con ChatGPT. Y el vínculo, aunque puede ser efímero, es decir, yo podría cambiar de ChatGPT a Claude, si es que lo hicieron como bien agnóstico y simplemente cambiamos la API key y el endpoint. Claro, conceptos un poco técnicos, pero básicamente ¿a dónde apunto? ¿A quién le pregunto? Claro, ¿qué llave llevo y qué puerta abro? Claro, exactamente. Eventualmente, igual las instrucciones de sistemas podrían funcionar distinto en uno de otro. Entonces, aunque el cambio puede ser simplemente cambiar la URL para que use otra cosa, sí, igual las respuestas podrían verse afectadas. Hemos visto incluso empresas que cuando pasa la versión, no sé, 4 o 4.5 de ChatGPT, oye, las respuestas no me están dando peor, no me están dando la misma respuesta, ¿cierto? Hay todo un tema por detrás. Entonces, tú mencionaste un concepto súper importante que tiene que ver con la parte de ser más agnóstico, por así decirlo, claro, o más modular, o la palabra que ustedes quieran usar para entender mejor el concepto, pero básicamente es que yo arme mi estructura de código de tal manera que migrar de un modelo a otro sea más fácil. ¿Ya? Porque lo más importante de aprender de esto es, oye, yo no puedo tener una estructura cerrada para un solo modelo porque el día de mañana, si pasa algo, no lo puedo cambiar, ¿cierto? Y antes la gente decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que el del lado sea mejor? No me duele tanto, ¿cierto? Claro. Que sea ligeramente mejor, porque así venían las mejoras, ¿cierto? Hay un meme bien interesante, no lo mencionamos hace un par de capítulos, pero aparece OpenAI, aparece Google y aparece Claude, y es un circuito así, y aparece el circuito como este es el mejor modelo, este es el mejor modelo, y dice usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, y va dando la vuelta nomás, al final es como en qué momento de la rueda vamos nomás. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, esperaré la próxima rotación hasta que el mío sea el mejor y chao. Pero ya estamos empezando a ver empresas potencialmente quiebren, ¿cierto? Tú dices, oye, Anthropic podría quebrar. Probablemente no, pero no se descarta tampoco. Claro. Cuando estamos hablando de ese nivel de dinero. Yo pensaría que van a llegar empresas felices a financiar, a tratar de conseguir algo ahí, ¿cierto? Algún beneficio, así que no lo veo tan posible, pero tampoco es imposible, es improbable. Las empresas podrían estar desapareciendo. Lo otro que podría pasar es que una empresa se salga tanto del resto que yo voy a estar obligado a hacer el cambio. Exacto. Por ejemplo, bueno, ahora hace poco salió el ChatGPT 5.4, fue más significativo el cambio de lo que yo esperaba. Yo me atrevería a decir que, dado, y lo hablamos antes, pero, o sea, en el capítulo anterior, pero el modelo más eficiente, menos iteraciones para hacer lo mismo. Entonces, si bien por token no es más barato, es más barato a nivel general de la tarea. Exactamente, de la tarea. ¿Ya? Y cuando yo tengo proyectos completos que están corriendo mucho tiempo y están gastando 10, 20, 30 mil dólares al mes, ese 15 o 20% es mucho dinero. Y si yo tengo que pagar 20 mil dólares para hacer el cambio, no lo vale. Pero si es que yo tengo una estructura bien hecha, puedo hacer ese cambio. ¿Cierto? Sí. Lo otro que ocurre es que salen modelos nuevos. Oye, quizás yo estoy agnóstico a esto, pero ¿qué pasa si sale un modelo nuevo en el futuro? ¿Cierto? Y para la gente que quizás se está perdiendo un poco en esta conversación, si ustedes trabajan con base de datos, básicamente lo mismo. Un Excel incluso. Ya si usted le ha pasado de repente a hacer un Excel y es como ya, acá está, no sé, por ejemplo, voy a hacer resúmenes de un libro, ¿cierto? Acá está el título del libro, y acá están los personajes, y cada uno de los personajes, y acá está la trama, y qué sé yo. Después me preguntan, oye, ¿y cuál es el autor? Ah, es que no tengo una fila de autor. Claro, entonces hay que empezar a hacer la fila, empezar a buscar cada uno, ¿cierto? Como que eso mismo pasa cuando uno arma estructura de base de datos, eso mismo pasa cuando uno hace modelos, ¿cierto? Uno puede llenar lo mínimo que me piden, pero yo siempre tengo que pensar qué pasa si el día de mañana agregan un campo adicional. Debería contemplar a futuro que eso sea posible. Exacto. Obviamente eso viene con experiencia y con saber trabajar con base de datos y con todo ese tipo de cosas,
Pero, por ejemplo, DeepSeek, ¿cierto? DeepSeek se supone que iba a salir el 3 de marzo, si no me equivoco. Igual la primera semana de marzo, como Sí, lo tenían. Exactamente. Es decir, no lo tenían prometido, realmente eran rumores muy fuertes. Pero era el rumor, fue un rumor que salió hace mucho tiempo y que se había cumplido todo lo demás. Entonces era como, bueno, Sí, asumo que es verdad. claro, asumo que es verdad. Al final no ha salido todavía, por lo menos hasta la fecha de grabación. Dicen que es porque GPT lanzó su nuevo modelo, entonces fue como, ¿sabes qué? Mejor esperemos un rato. Pero ese modelo, para que se hagan una idea, es 86 veces más barato en output que Claude, ¿ya? Wow. Que es ligeramente más caro que ChatGPT. Entonces estaba hablando de, no sé, 70x más barato. Imagínense las empresas que pueden hacer ese cambio y ahorrarse 80 veces lo que estaban gastando, asumiendo que es un buen modelo y todo, versus las empresas que en realidad tienen esa restricción o que están más... Es más difícil para ellos hacer ese cambio. ¿Cierto? Va a tener un impacto significativo en el costo. Sin mencionar que de tener un modelo mejor va a tener un impacto significativo en el resultado, ¿cierto? La calidad, quizás la autonomía, quizás va a tener acceso a herramientas. Es complicado como para una empresa poder derechamente tener un solo modelo y decir, con esto estoy, gracias y seguimos para adelante, ¿cierto? Sí, las empresas tienen que tener este resguardo porque, bueno, ahora es un caso, esperemos, excepcional. Ojalá. Pero, claro, hemos visto los últimos 2-3 años que el desarrollo de los modelos han ido mejorando bastante, uno contrario al anterior, y cada vez más pronto se llega a límites que no se habían visto antes. Entonces, es posible que en sus empresas les valga la pena cambiarse de modelo, porque como tú dijiste, el 5.4 hace quizás las mismas cosas, pero en menores tokens. Por tanto, ya me sale más barato. Y si es que más o menos lo mismo, no debería tener complicaciones en la migración. Pero si hice toda mi infraestructura solamente para usar el 4O, ya se me hace mucho más complicado y voy a tener que invertir adicional, ya sea cualquier tipo de recurso, tiempo, dinero, para poder hacer ese cambio. Claro. Yo creo que es un buen consejo corolario, quizás anticipado de este capítulo, de tener esta flexibilidad dentro de los sistemas internos. Sí, y de hecho, ahí para hacer como un pequeño resumen, ¿cierto? Tenemos el tema de, oye, quizás el modelo va a ser más barato. Sí. Oye, quizás el nuevo modelo va a ser mejor, va a poder hacer cosas que antes no hacía. Quizás va a ser más rápido, va a poder hacer lo mismo, pero en menos tiempo, ¿cierto? Todos esos tres son ventajas competitivas para cualquier persona que trabaja en negocios. Esas tres cosas son vitales para ser competitivas, y a nosotros nos toca de repente que llegan empresas un poco más informadas que dicen, oye, yo necesito inteligencia artificial no porque lo estoy pidiendo arriba, no porque quiera ganar productividad, sino porque mi competencia lo está haciendo. Sí. ¿Cierto? Yo vi mi competencia, yo sé que ellos lo están haciendo y si yo no me subo ahora, no voy a quedarme atrás, ¿cierto? Correcto. Y obviamente hay un tema también para que tengan cuidado, porque hacer las cosas más restrictivas permite hacerlas más rápido. Eso como todo en la vida. En general, cuando tú haces las cosas para que sean muy específicas, lo puedes hacer mucho más rápido, pero eventualmente cuando tengas que cambiarlo va a ser más difícil. No caigan en esa trampa. Eso es como yo estoy diciendo, la carrera, esto es cuando dicen los gringos hablan de es una maratón, ¿cierto? No es una carrerita. Sí. Entonces uno juega al juego a largo plazo. Pero hay una cosa adicional que es difícil medir que la inteligencia artificial tiene respecto a cualquier otra tecnología de esto, que tiene que ver con esta capacidad de decisión, esta capacidad de pensar, razonar, lo que ustedes quieran, que le da un extra de riesgo, ¿cierto? Quizás yo no me quiero cambiar porque sea más barato, porque quizás yo puedo darme el tiempo de cambiar más lento y esperar al siguiente y pagar esos 2 meses. Lo mismo que sea más rápido, que sea más eficiente, quizás yo puedo suplir de cierta manera eso. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando este modelo tenga, de nuevo, opiniones políticas forzadas, cuando este modelo tenga, no quiero decir comentarios racistas, suena ridículo porque es una inteligencia artificial, pero cuando el modelo, no solo la empresa necesariamente, sino el modelo empieza a exhibir cosas o se está usando para cosas que yo como empresa no avalo? Claro. ¿Ya? Y ahí es donde empieza esta política y un poco, de cierta manera, entiendo, con millones de comillas, a Donald Trump, en el sentido de decir, sabes que esto se corta hoy. Porque yo creo que la mayoría de las empresas en una situación de real, ni siquiera hay que decir moral, porque no es necesariamente moral, pero de real, como que va en contra de los principios de mi empresa. Yo he visto que las empresas optan por cortar de un segundo a otro. O sea, oye, no podemos seguir con ustedes, claro, ¿cierto? No sé tanto en empresas chicas, pero en empresas grandes, cuando empiezan a ver con todo el tema de hoy esto se está externalizando y están usando, no sé, niños para trabajar, ¿cierto? O están pagando menos del mínimo, las condiciones, etcétera. Realmente hay empresas que dicen, oye, yo no puedo estar un mes más con esta situación, ¿cierto? Esto se corta. Se corta inmediatamente. Ahora, cuando llega esa situación, yo no tengo el lujo de poder decir, oye, voy a perder dinero un par de meses, voy a perder tiempo un par de meses. ¿Y qué hago ahí? Si yo tengo un modelo que está realmente
atorado, por así decirlo, o un programa que está atorado en un modelo. Entonces, la recomendación de nuevo es, ojalá empiecen con calma, siento tranquilos, vayan haciendo pruebas, elijan el mejor modelo. Y obviamente si una empresa está partiendo ahora, es difícil tomar ese consejo, porque ya sienten que están atrás. Muchas empresas ya llevan 1 o 2 años en esto, entonces tienen como la ventaja, ¿cierto? Tienen un poquito más de experiencia, ya han probado al menos 2, 3 y por algo se decantaron en uno. Claro. Pero tuvieron que partir por uno igual. Sí, completamente. Y como digo, antes partieron con tecnologías antes distintas, ni siquiera sabían cuál era la que iba a ganar. Mi punto general es, primero, los que no hayan partido, partan. Aunque no tengan un proyecto para adelante, aunque no quieran invertir mucho dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera gratuita si tú le das el tiempo al equipo que aprenda. Hay APIs gratuitas, hay APIs que cuestan. O sea, nosotros cuando corrimos la prueba para la PAES con ChatGPT, nada. O sea, son un par de dólares, ¿cierto? Claro. Para una empresa, eso para el entrenamiento, en realidad, personalmente encuentro que lo vale, ¿cierto? Darles el tiempo para que empiecen a probar esto y qué sé yo. Las empresas que ya están viendo sus proyectos, ojalá que consideren esto y traten de priorizar que se haga bien a que se haga rápido. Sí. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué es importante esto? Porque yo sé que hay gente que nos ve que es gente que programa y que hace todas estas cosas, pero mucha de la gente que nos ve son personas que toman decisiones. Y ellos son los que influencian esto, ¿cierto? Ellos son los que tienen la capacidad de decir, oye, vamos con calma, pero hagámoslo bien. Sí. O son ellos los que meten la presión de decir, ¿sabes que esto tiene que estar en 2 semanas porque me lo están viendo arriba? O porque me tinca nomás, porque hay gente así lamentablemente, ¿cierto? Me tinca que esto sea en 2 semanas y tiene que estar en 2 semanas. Y las consecuencias son más grandes de lo que era antes con cualquier otro programa, ¿cierto? O sea, antes implementar SAP de nuevo era 3 meses de pérdida, entre comillas, y después me cambio. Sí, y después que terminaba funcionando realmente bien, podría pasar el año completo. Claro, pero al final va a seguir funcionando, la gente lo va a hacer funcionar, ¿cierto? Cuando uno empieza a hacer sistemas automáticos que tú dices como, oye, ahora voy a ser bien directo con esto, porque yo sé que de repente la gente habla hoy y la IA, el tema de perder los trabajos y todo. Muchas empresas con las que hablamos dicen, oye, yo no quiero echar gente, yo creo que la gente que yo tengo atienda el doble o el triple. Pero ¿cuál va a ser el problema cuando por ese motivo tengamos que cortar ese servicio porque lo hicimos restrictivo, y no trabajar con esa empresa y ahora, oye, a todos ustedes tienen que seguir atendiendo lo mismo que están haciendo ahora? Básicamente mantener su productividad, pero sin esta herramienta que permitía tener productividad. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cierto? ¿Cómo funciona esto? Si te va a empezar a caer el sistema, se cae a pedazos, digamos. Voy a poner un ejemplo bien burdo, pero el servicio al cliente, ¿cierto? Uno llama y hay un teléfono, una voz robot, que te deriva y te dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere telefonía? ¿Quiere, claro, internet? ¿Quiere casa? ¿Quiere móvil? ¿Es este el número? ¿No es el número? Le recordamos que si da a la página puede revisarlo directo ahí. Veo que tiene una hora técnica, por si acaso va mañana a las 3 de la tarde. ¿Todavía quiere hablar con alguien o no? Entonces, ¿qué pasa si ese sistema se cayera? Colapsa, el modelo completo de atención al cliente colapsa. ¿O qué pasa si es que ahora ya no puedo ver las rutas que tengo de entrega en un computador, sino que tengo que ir con hojas, con carpetas? Volver a los archivadores. Gracias, me acordaba la palabra. Volver a los archivadores, anotar todo a mano y qué sé yo. Se puede, pero no voy a poder cumplir con lo que tengo que cumplir. Mis clientes se van a enojar, no voy a poder llegar, voy a perder clientes, ¿cierto? Entonces el negocio completo se desmorona cuando uno quita estas cosas, ¿cierto? No al comienzo cuando uno las usa como novedad y todo, pero ya cuando es un producto establecido en la empresa, quitarlo tiene un impacto gigante. ¿Ya? O sea, se hagas una idea, de un día para otro, su empresa no tiene Excel. Y me cuentan después, pongan en los comentarios cuántos días dura esa empresa antes de que quiebre, digamos. Esa es un poco la visión que hay que tener, que mucha gente de repente no la tiene porque es como un desarrollo, es propio, ¿cierto? Y lamentablemente uno lo ve, digamos, las personas que toman las decisiones no siempre tienen el conocimiento detrás, sino que ellos dicen, oye, esto tiene que estar listo en 3 meses, háganlo. Y mi trabajo como programador que está ahí es cumplir con el plazo, ¿cierto? Ojalá levantar la alerta y decir, oye, vamos a tener todo esto riesgo y qué sé yo, y cuando pase, por si acaso, yo avise. Claro, al menos yo. Claro, si están viendo esto ya saben, pero ojalá poder tener esa discusión de verdad y poder definir, oye, el riesgo no es trivial y después de lo que está pasando ahora en el norte, digamos, es cada vez menos trivial. Pero es solamente como una de las posibles cosas que pueden pasar para que explote todo esto. Exacto. Pasó, por ejemplo, el OpenClaw, ¿cierto? ¿Puedes explicar un poco lo que es OpenClaw para la gente que no...? OpenClaw, en palabras bien sencillas, y aquí estoy reduciendo harto el vocabulario para definirlo. Puede que me equivoque en el concepto, pero al final es un gestor de modelos y de conexiones con sistemas. Eso en palabras muy sencillas. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto pasa mucho también con la IA, eso dejó obsoletas muchas cosas que existían antes, ¿ya? Muchas empresas que te ofrecen un servicio completo, en realidad ahora es un OpenClaw y tenemos un video que ustedes pueden ir a ver de cómo instalarlo rápido y fácil y seguro, muy importante. Pero eso es otra cosa que puede pasar que, oye, ¿sabes qué? Lo que yo estaba haciendo era obsoleto.
no porque el modelo cambió, no porque sea más rápido, sino porque ahora hay algo que lo hace nativamente. Todo lo que yo tuve que enseñarle a hacer ya se lo enseñaron. Y obviamente no tenemos la lista acá, digamos, pero debe haber una lista gigante de empresas que hacían cosas, por ejemplo, empresas que hacían RAG como servicio y ahora los modelos lo tienen integrado, para afuera. Empresas que hacían agentes y ahora la gente está integrado, para afuera. No sé, los automatizaciones, ¿cierto? Que todavía existen por las integraciones, pero habían empresas que hacían automatizaciones con agentes específicas y después módulo integrado en 8N, afuera. Hay que tener esa conciencia también como por ese lado. Es la invitación, digamos, y el objetivo del capítulo es ojalá pensemos bien en hacer las cosas como responden, informarse bien, ¿ya? Yo sé que es difícil mantenerse informado. Nosotros nos dedicamos a esto. Claro, tenemos el tiempo dedicado para estar leyendo, investigando. Yo recuerdo cuando era, digamos, analista y todo, y el día te come, o sea... Sí, absolutamente. Yo recuerdo que uno de repente decía, no sé, oye, queremos contratar a alguien, te avisamos... El martes te avisamos quién quedó, ¿cierto? Si quedaste o no quedaste. 2 semanas después, sorry, sí, quedaste, pero... Y avisarle a los que no quedaron, eso, 2 semanas más, un mes más. ¿sí? Uno está corriendo todo el día, entonces después... llegar a la casa, tratar de mantenerte informado de todo lo que pasa en el día. De nuevo, esto uno se entera la mitad en Twitter, ¿cierto? Rumores, lo que pasa, cómo funciona, después probar las cosas para eso también. O sea, realmente es extremadamente difícil. Hagan lo posible, esto lo que puedo decir. Ojalá a la empresa les dé el tiempo para que puedan investigar o no. Pero si no, lo que muchas empresas hacen es buscar personas, como nosotros. Exacto. De hecho, hay muchas empresas vienen y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sé que es lo mejor, pero me gustaría tener un asesoramiento solamente para confirmar que lo que yo creo está bien. Correcto. Que de repente suena como poco, pero en realidad es bastante útil. O sea, incluso si uno le dice, sí, efectivamente, ese es el protocolo, esa es la estructura, ese es el modelo que debería estar usando para lo que tú estás haciendo. O decirte, ¿sabes qué? Existe una herramienta que lo hace, esto se está desarrollando, yo no sé si vale la pena hacer un proyecto, ¿ya? Porque recordemos que los proyectos toman tiempo, y toman mucho tiempo. Entonces, si yo empiezo un proyecto ahora, y quiero hacerlo bien, ese proyecto puede estar 1 año en desarrollo. Perfectamente. Y si nosotros vemos cómo va la cosa, de repente yo te puedo decir, oye, ¿qué nos ha pasado? Esto en 1 año va a estar resuelto. O lo peor, que nos ha pasado también, que de repente llegan empresarios y traté de hacer esto, no lo puedo hacer. Estoy obligado ahora, ¿cierto? A buscar ahora alguien que me ayude y la respuesta de repente es la tecnología no está para esto, o peor, que nos pasa menos, pero ha pasado de repente, esto nunca lo va a poder hacer. Claro. La tecnología que tenemos ahora, ¿cierto? Está buscando algo demasiado idealista, exactamente. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Ahora, pensando en lo mismo de como igual siempre estar barajando opciones, hay una diferencia muy importante en esta industria que a diferencia, no sé, una pastelería que tiene su proveedor de frutillas y de repente ya no puedo trabajar con él porque, no sé, patatas. Yo no voy a empezar a, cultivar mis propias frutillas para abastecerme. Claro. La diferencia particular que tiene esta industria a favor de sí misma es que ya existen modelos que son libres. Sí. Entonces, ya no puedo trabajar con Claude, ya no puedo trabajar con OpenAI, ya no puedo trabajar con Google. Al menos puedo tener incluso un computador local con las capacidades suficientes, claro, y descargar mi modelo. Entonces, también esta tecnología que ya está abierta, obviamente no está a nivel de estos proveedores, los modelos que son closed source. Existen alternativas también open source que podrían barajar y empezar a probar por si acaso. Bueno, había una curva antes de qué tan lejos estaba, como este es el nivel de desempeño de un modelo como Open, y este es el nivel de desempeño de un modelo Open Source, y venían así. Y la verdad es que, bueno, yo esperaba que DeepSeek estuviera hoy día, lamentablemente no pasa. Claro. Pero en algún minuto DeepSeek fue el mejor modelo o a la par con ChatGPT. O sea, literalmente da el mismo resultado, costaba 10 veces menos, era open source. Lo que significa que, como dices tú, lo puedo correr en mis servidores. Es un tema bien interesante que no hemos tocado, porque correr un modelo open source es lo más cercano a cómo funcionan los programas hoy día. Hoy día, entre comillas, de hace 10 años. Actualmente se habla del SaaS, ¿cierto? Sí. Ese Software as a Service. Lo que significa que yo antes, ¿cierto? Para gente antigua como yo, uno compraba Photoshop y tenías Photoshop para siempre. Sí. Y después salía el Photoshop
12, 13, S2, lo que sea, yo tenía la versión antigua, me da lo mismo, yo lo puedo seguir haciendo, ¿cierto? Claro. Y actualmente no es así, me está pagando por servicio todos los meses y si te actualizan, sonaste, digamos, oye, vamos a actualizar, me pasó con Windows 11, oye, vamos a dejar de dar servicio a Windows 10, así que... O te pasas o te pasas. Exactamente, o te pasa o te pasamos, digamos. Ahora uno estaba como obligado a trabajar con eso, pero en la época antigua, ¿cierto? Uno cuando tenía esos programas y funcionaban, uno los dejaba. Claro. ¿Ya? No quiero dar nombres, pero hemos visto empresas que todavía usan programas del 93. Hay empresas que todavía usan disquete, programas que se actualizan por disquete, porque funcionan perfecto y no vale la pena tratar de mejorarlo y actualizarlo y que funcione, ¿cierto? Si funciona suficientemente rápido, bien, y que en realidad no hay ninguna mejora significativa que uno lo pueda hacer por la naturaleza del trabajo que está haciendo. Claro. ¿Cierto? Efectivamente hay tareas, hay proyectos que yo podría hacer de inteligencia artificial donde yo podría tomar un modelo que sea open source y dejarlo ahí. Y ese va a ser el modelo. Y da lo mismo lo que esté pasando en el mundo, da lo mismo quién está quemando el planeta, mandando servidores al espacio. Da lo mismo, yo tengo mi servidor con mi modelo de hace 10 años, ¿cierto? Modelo 2026, corriendo y va a funcionar consistente dentro de la IA generativa, consistentemente para lo que yo quiero. Yo diría que, ahora que lo mencionas, digamos, esta es una buena época para empezar a hablar de modelos open source, empezar a tratar de modelos open source, ¿cierto? Correcto. Y hablando de modelos open source, hay una última cosa que quiero tocar, ¿ya? Ok. ¿Te vamos a dar el espacio? Gracias. ¿Director? Sí, director. ¿Ya? Ok, ya, démosle. Acá en Chile se estaba trabajando en el LATAM GPT. Se supone que salía a fin de febrero, si no me equivoco. Por lo menos hasta la fecha no salió, pero me imagino que va a salir próximamente. Y ese modelo tengo entendido que es open source. Tengo entendido que sí. Pero uno dice open source significa muchas cosas. Ahora, en realidad es open weights, en realidad te pasa una cosa, no. Pero si no me equivoco, era como verdaderamente dentro de la descripción de open source, con la data de entrenamiento, con varias cosas liberadas. Y para la gente que está en la TAM, ¿cierto? Obviamente hay gente en España que nos escucha, digamos, que, bueno, ya están en Europa, así que ya tienen una barra de complicaciones mucho más grande de lo que sería esto. Pero para las empresas que están en la TAM, digamos, las personas que nos escuchan en la TAM, podría en teoría ser una buena opción. Claro. No me consta, no lo hemos probado, no he visto los resultados. La verdad es que no, yo le tengo fe al Senia, digamos, pero también tuvieron muy poco tiempo, entonces es un tema de decir, bueno, ¿qué tan lejos pudieron llegar con el poco tiempo que tuvieron para hacer lo que tenían que hacer? ¿Cierto? Esa es como un poco la duda. Yo creo que esa podría ser una muy buena opción. DeepSeek, cuando salga la versión 4.0, también debería estar a un nivel bastante significativo. Y muchas empresas recién están partiendo, entonces realmente están haciendo proyectos tan básicos, entre comillas, o digámosle simples, ¿ya? No son básicos, son simples, pero son simples que quiten mucho tiempo. Claro. De repente eso es suficiente. Un proyecto simple que me ahorre hacer cosas como, por ejemplo, buscar documentos o resumir cosas, volver a escribir el mismo correo 20 veces, pero ligeramente distinto, porque ahora es como hola Cristina en vez de hola José. Claro, que pueda darse cuenta y reemplazarlo fácilmente y no tenga yo que... Exactamente, o yo buscar el correo que mandé y pegarlo y cambiar las cosas, después me di cuenta que no cambié el nombre, entonces le dije José a, no sé, Felipe y... ¿Me entiendes? Como ese tipo de cosas. Sebastián, es que a veces le llaman Ignacio. Claro, ¿a quién no le pasó? Y bueno, entonces hay opciones y yo invito a la gente a de repente considerarlo. Obviamente hay costos distintos. Modelo open source, ¿cierto? No voy a entrar en detalle, lo hemos hablado antes, pero open source corre un servidor, costo variable reducido porque yo no tengo que estar pagando por cada token de procesamiento. Claro. Yo pago por la electricidad del servidor que procesa estas cosas, pero probablemente tengo que tener un equipo o una persona o gente que esté administrando eso para asegurarse que funcione, corra y todo. Exacto. Implementación y demás. Versus lo que sería estar pagando todos los meses los tokens. Hay un costo, hay costos iguales, pero también nos ha tocado a empresas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me van a tolerar un costo variable. Menos si es que no puedo estimarlo yo desde lo que estoy haciendo. Claro. Entonces voy a tener que pedir la estructura estacionaria, digamos. Entonces, nuevamente, si esto no es un proyecto que va a evolucionar a futuro o que puede funcionar en su naturaleza contenida con lo que tenemos hoy día, no es algo tan malo. Ya es una buena instancia para empezar a hacerlo. No sé si hay algo que se me esté pasando de open source que sea relevante mencionar. Creo que no. No, diría que no. No, porque actualmente tenemos herramientas, tenemos MSP, ¿cierto? Si no sabes lo que es eso, está lleno de capítulos dentro del... Sí, hay más que tú, pero hablar de distintas cosas. Todas esas cosas. No, y el open source, es decir, puedes conectarlo con, no sé, N8N, que lo hemos hablado, con OpenCloud, que también lo hemos hablado. Al final termina siendo también, es como, en vez de apuntar a ChatGPT, apunta ya a Olama o LM Studio, que son administradores de estos modelos open source. Claro, y hace una plataforma bonita, hace una página web para que la gente entre y le pregunte. De nuevo, esto empezando porque llevamos casi 3 años con el podcast a esta altura, ¿qué le diría? Claro, pero el cumpleaños más o menos del podcast es como en abril, ¿o no? Sí, tienes razón, en realidad como en un mes más en abril. Si te has visto esto en abril, ya estamos de cumpleaños este año.
Pero incluso en esos primeros capítulos se hablaba del típico, oye, tengo un modelo en un chat para que la gente le pregunte, por ejemplo, mis políticas de recursos humanos. Eran los primeros ejemplos que usábamos, que los ejemplos, si uno trabaja en IA, los ejemplos cambian casi todas las semanas. Porque uno dice, oye, esto no lo puede hacer la IA, una semana después, ahora lo puede hacer ya. Busquemos otro ejemplo donde se equivoca, ¿cierto? Entonces, cosas como esa de, oye, en realidad la gente gasta mucho tiempo leyendo cosas que es simple, o sea, leer una página, pero que en realidad tienen que encontrar esa página, ¿cierto? O resumiendo información que en realidad tiene que resumir específicamente en base a la situación. Eso ya existía y hay empresas que tienen modelos antiquísimos, open source, que son capaces de hacer específicamente eso. Y no hay ninguna razón para cambiarlo. Yo creo que ese es como un consejo, quizás no lo hemos mencionado, pero un consejo es partir con un problema específico y acotarlo lo más posible. Muchas empresas ya llegan y dicen, oye, queremos inteligencia artificial hoy día. Queremos inteligencia artificial ahora y queremos que todo este problema se solucione con inteligencia artificial. Y muchas veces pasa lo típico de, oye, en realidad esto necesita un sistema para clientes, ¿cierto? Un RPA. Necesitas un SQL, necesitas tecnología que ya existe. Claro, automatización. Zapier es del 2012. Imagínate, Zapier del 2012. ¿Y cuánta gente dice, oye, quiero una IA que me automatice esto? Es como, eso lo puede estar hecho hace 10 años. Y pasa, digamos, y obviamente, bueno, yo no sabía tampoco el 2012 que existía, digamos, me enteré muchos años después. Porque, de nuevo, el día a día te come, ¿ya? Uno está en eso y se pierde nomás. Pero yo creo que efectivamente uno puede acotar el problema y de repente dice, ¿sabes qué? Con la tecnología que hay hoy sí o sí puedo resolver esto. Y yo sé que va a tomar tiempo y todo, pero es una bola de nieve, ¿cierto? Es tiempo para la primera vez, el segundo proyecto chiquitito va a ser un poquito más rápido, y eventualmente cuando salga este modelo gigante que todo el mundo tiene que tener eso así, quizás ya va a tener el equipo listo, va a saber lo que tiene que hacer. Va a ser algo marginal y ya va a tener un impacto importante. Exactamente, y lo van a poder hacer más rápido, van a tener conocimiento, pero muchas empresas subestiman ese conocimiento. Es como prefiero contratar a alguien que ya sepa, que es feliz por nosotros. No me quejo. Claro, nosotros nos conviene un negocio completo en base a eso. Pero como recomendación a empresas es como, oye, inviertan en esa gente que aprenda, digamos, ¿ya? Pero bueno, eso con el tema de Estados Unidos. No sé si hay algo particular que quieras mencionar. No, simplemente como para ir cerrando y también cerrar con el salseo de lo que está pasando. Que, claro, ahora las empresas que quizás van a tener que desarmar su infraestructura con Claude y pasarse a, no sé, ChatGPT porque está permitido por el Estado, las personas particulares están haciendo todo lo contrario, yéndose justamente a Claude. Sí. Así que es una reacción interesante que, llevándolo al extremo, podría ser que termine OpenAI siendo B2B y Anthropic siendo B2C. Pero son consecuencias hilarantes por el momento. De hecho, alguien decía que OpenAI era una empresa para las personas, pero ahora trabaja solamente con empresas. Y era open, que abierto, pero lo había cerrado porque no entrega nada. Oye, yo quiero saber un poco porque, como decía, obviamente hay empresas que prefieren contratar personas que sepan de esto. Obviamente hay servicios que le ofrecen, pero también hay personas, ¿cierto? Sí. El sigue, ese tú del B2C, el cliente. Y efectivamente hay personas o empresas que dicen, ¿sabes que yo voy a contratar un equipo de TI que ya sepa trabajar con modelo de inteligencia artificial? No son tantos como uno le gustaría. Nos ha pasado mucho y la gente dice, no, sí, yo voy a contratar a alguien recién egresado y voy a venir experto en ChatGPT. No, lamentablemente hay estudiantes donde literalmente tú les puedes decir usa ChatGPT para el resumen y les da lata. Ese es el nivel de gente que realmente está recién egresando. Ya no digo que sean todos, pero digo que uno puede tener la mala suerte de que llegue gente que sea a ese nivel, ¿cierto? Si alguna persona que está escuchando quiere realmente aprender a nivel individual, ¿cierto? A nivel personal de, oye, yo no soy una empresa, pero me gusta su podcast, les lo veo. Nosotros tenemos la comunidad School, los quiero invitar a que vayan allá. Hay harta gente comentando, creo que somos a la fecha como 300 algo personas y subiendo, casi 400, y lleva básicamente todos los días va llegando gente comenta, oye, estoy haciendo este proyecto, necesito ayuda, ¿cierto? Me gustaría hacer esto. Entonces invitarlos a todos ahí a que entren, puedan comentar un poco si algo que les interesa, alguna duda, pedir algún consejo, ¿cierto? Y empezar a capacitarse, ¿ya? Porque eventualmente el mercado laboral está difícil en el mundo y nunca está de más estar preparado. Sí, como dicen, que invertir en el aprendizaje nunca es un desperdicio, ¿cierto? Claro. Y la suerte es la combinación de estar preparado en el momento correcto. Por lo menos esa parte puede estar preparado. Claro, puede estar preparado en el momento correcto. Ahora, entras con... Así que, bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Hemos hablado de hartos temas y recuerden, además de ir a School, naturalmente, también suscribirse a nuestro canal de YouTube, si nos están escuchando ahí en Spotify, las estrellitas, dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios.